¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a la Disidencia del Norte una vez más. Hoy vamos a ver algunos de los métodos de tortura más crueles de la antigüedad. ¿Estáis preparados? Pues sin más que decir, comenzamos. Miembros atados. Comenzaremos este top con un método de tortura empleada en la antigua Roma por el emperador Tiberio. Tiberio invitaba a sus enemigos a beber vino. Durante el tiempo que pasaban bebiendo, el emperador no dejaba que las copas de sus enemigos quedasen vacías, ya que en un momento dado ataba con una cuerda a los miembros de los invitados para que no pudiesen orinar. Todo el mundo ha pasado por una situación de tener la necesidad de orinar urgentemente y por circunstancias tener que aguantar hasta encontrar el momento lugar. Por un momento, imaginaros la desesperación de las enemistades que caían en este vil método de tortura, impartida por el emperador romano Tiberio. Águila de sangre. Este método de tortura quizás es uno de los más crueles y perturbadores que vamos a ver en este top. Se cree que este método de tortura fue empleado por los vikingos en forma de ritual y sacrificio. Y es que existían dos razones para ejecutar este método. El primero, se hacía en sacrificio a Odín, y el segundo, se hacía como castigo a los individuos sin honor. Existe un serio debate sobre si este método fue real o simplemente es una historia ficticia de ciertas sagas nórdicas. Según los relatos que se cuentan sobre los vikingos, en sus invasiones eran hombres sin piedad, crueles y sanguinarios a la hora del combate. Un relato calificado como documento histórico y también historia ficticia relata la ejecución de este método de tortura. El método del águila de sangre consistía en atar de manos y pies a la persona para inmovilizarla totalmente. Después, el individuo era apuñalado desde el coxis hasta la caja torácica. Sus costillas eran separadas meticulosamente de la columna vertebral con un hacha, dejando expuestos los órganos internos de la víctima como exhibición de máxima crueldad. Los relatos cuentan que uno de los objetivos era que la persona permaneciese con vida durante todo el proceso. Y a todo esto, los vikingos aprovechaban a frotar sal en las heridas abiertas de la persona. Por si lo anteriormente dicho te parece poco, la cosa no acaba aquí. Después de separar las costillas, las extendían dejando una escena perturbadora. El torturador sacaba los pulmones de la víctima de forma que pareciese como si tuviera un par de alas extendidas en la espalda. El carenado. El peor de los castigos que un pirata podía sufrir era el carenado. Consistía en atar a la persona con una cuerda a la parte inferior del barco, de tal manera que a medida que el barco iba avanzando, el condenado se iba cortando lentamente con los percebes aferrados al casco del barco, sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Otra de las torturas de los piratas, y de la que todos hemos oído hablar o hemos visto en películas, era la de abandonar a uno de ellos en una isla desierta, sin agua ni comida. Lo único que les dejaban era un cuchillo o una pistola, dándole con ello la opción de acabar con la tortura psicológica del aislamiento, dándole la oportunidad de acabar con su vida. Y es que estar solo en una isla inhabitada, sin recursos, teniendo en cuenta de que las posibilidades de que alguien te rescate en aquellos años eran nulas, puede ser la destrucción de la cordura.
y una de las peores pesadillas que el ser humano puede experimentar. La jaula colgante. Este método de tortura empleado en la Edad Medieval, al igual que el anterior caso, la desesperación psicológica que llegaba a sufrir el condenado era sin lugar a dudas perturbadora. Consistía en encerrar a la víctima desnuda en una jaula colgante, en un lugar concurrido con el propósito de exhibir a la persona. Normalmente, los condenados sufrían otros tipos de torturas antes de ser encerrados en la jaula, donde solían morir de hambre o deshidratación. La exposición al frío invierno y al calor del verano también era un factor destructivo para la persona. Pero eso no es todo. En algunas ocasiones, los verdugos introducían animales en la jaula para que atacaran al condenado, incitando a la bestia con hierros al rojo vivo. En otras ocasiones, se encendía una hoguera debajo de la jaula, con la intención de quemar al condenado. El aplastacabezas. Este método de tortura te reventaba la cabeza literalmente. Se colocaba la barbilla de la víctima en la barra inferior de la máquina, mientras que el casquete era empujado hacia abajo. Primero se le destrozaban los alveolos dentarios y a medida que se iba ejerciendo presión, le reventaba la mandíbula. Finalmente, el cerebro acababa saliéndose por la cavidad de los ojos y entre fragmentos del cráneo. El sufrimiento que tendría que soportar el condenado hasta morir tendría que ser desgarrador y a su misma vez perturbador para quien lo contemplase. Muerte por elefante. Se practicaba en el sur y sudoeste de Asia, así como en la India, durante la Edad Medieval, exceptuando la India, donde se empleó hasta el siglo XIX. Para este método se usaban elefantes, los cuales eran utilizados para aplastar los torsos o las cabezas de los condenados. Mayormente solían ser ladrones. Las torturas de los iroqueses. El padre Isaac estuvo 13 meses como esclavo de la tribu de los iroqueses en 1642 junto a otros jesuitas. En este vídeo me limitaré a nombrar los métodos de tortura que sufrió y vio el padre Isaac, pero si queréis que hagamos un vídeo centrándonos en este caso, dejad un comentario. El padre Isaac describió cómo vio a los iroqueses asar a fuego lento a unos niños de la tribu algonquina delante de sus madres, las cuales, ante tal atroz situación, suplicaban a los iroqueses para que matasen a los niños. A él mismo le destrozaron los dedos a mordiscos y machacándoselos. También le arrancaron las uñas. Hacían que una mujer de la tribu le cortase las falanges con un cuchillo y mataron delante de él a un hermano jesuita. Finalmente le cortaron un trozo de carne de sus brazos y otro de sus hombros. La carne se la comieron ante sus ojos. Y el 18 de octubre le hundieron un hacha en la cabeza. Luego se la cortaron y la clavaron en una lanza. Sé que este último método quizás sea un caso aislado u ocasional, pero creo que se merecía un lugar en este top. Las uñas de gato. Las uñas de gato fue un método de tortura que mediante una pértiga con ganchos y rastrillos en sus extremos rasgaba la piel desnuda del condenado, que estaba atado e inmovilizado. Esta máquina del terror arrancaba la piel a tiras de la espalda, pecho o abdomen. Dejaban que las heridas se infectasen o aprovechaban para infligir en ellas otras torturas. Una variante de esta tortura
se aplicaba a los ladrones. Consistía en cerrar el puño de la mano y amarrar un guante de tal forma que al pasar el tiempo y crecer de las uñas, éstas se enterraban en su mano. Y esto es todo, disidentes. ¿Qué método de tortura os ha parecido más demencial? Dejadnos vuestras respuestas en comentarios y si os ha gustado el vídeo, apoyarlo y suscribiros al canal, que es gratis. Un abrazo desde el frío norte.